Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Cuando te convirtieres con todo tu corazón. Ahora, no sé si soy yo solo, pero al leer el título de esta semana tengo la impresión de que se trata de una condición que Dios o alguien nos está pidiendo porque la estructura de la oración en sí sigue el orden lógico de una oración condicional. En otras palabras, cuando tú hagas esto, entonces yo haré esto otro. Y eso es precisamente la idea que se manifiesta en Deuteronomio 4:29, que dice, pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás, siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. Es interesante que si miramos este verso en su contexto inmediato, que son los demás versos que lo rodean, nos damos cuenta que Moisés básicamente le está diciendo a Israel que Dios los va a dispersar entre las naciones y serán esclavos de ellas y adorarán a sus dioses. Pero cuando ellos se arrepientan y decidan obedecer a Dios de regreso, entonces Dios los tomará de regreso y los bendecirá como antes. Las preguntas que vienen a mi mente al leer esto son, ¿Dios condiciona sus acciones a nuestras decisiones? ¿Son nuestras acciones y decisiones las que determinan cómo Dios actuará con nosotros? Si en favor nuestro o en contra nuestra, ¿qué papel juega el arrepentimiento en todo esto? ¿Y qué cosa es arrepentimiento? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos en nuestro estudio de hoy. Comencemos. Vamos a comenzar analizando qué es arrepentimiento, porque indiscutiblemente la idea de que necesitamos arrepentirnos está desde el comienzo hasta el final de la Biblia. De hecho, el arrepentimiento es tan importante que Pedro dijo en una de sus cartas, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Eso quiere decir que el arrepentimiento es tan importante para Dios y tan necesario para nosotros que es la razón por la cual Jesús no ha vuelto por segunda vez. Pero no solo eso, sino que Pedro llega a poner el arrepentimiento como una decisión de vida o muerte para nosotros porque al no arrepentirnos o el no arrepentirnos nos lleva a perecer. Ahora la pregunta clave y más básica que podemos hacernos sería, ¿qué es arrepentimiento? Si nosotros vemos el arrepentimiento desde la perspectiva de Deuteronomio o de todo el Antiguo Pacto, podemos inferir que arrepentimiento significa dejar el pecado atrás o dejar de pecar, así como rechazar la maldad para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos. Implica volver a la ley moral de Dios, es reconocer nuestro pecado y sentir pena por él, pedirle perdón a Dios y apartarnos de la maldad mientras regresamos a obedecer sus leyes y estatutos. Deuteronomio 28:45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. En otras palabras, si comparamos esta declaración con lo dicho por Pedro, podemos llegar a la conclusión de que la maldición y la muerte son castigos o juicios de Dios para aquellos que desobedecen sus mandamientos. Pero cuando nos arrepentimos de nuestra desobediencia y regresamos a obedecer a Dios, entonces Dios nos restaurará y nos acepta de regreso. De igual manera, Deuteronomio 30, del 1 al 3, confirma esta idea al decir, cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, si estando en medio de todas las naciones a las cuales el Señor tu Dios te haya arrojado, te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos y prestas atención, otras versiones dicen, si obedeces a su voz conforme a todo lo que hoy te mando cumplir, entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por donde te haya esparcido. Ahora, esta no solo es la visión de arrepentimiento que obtenemos al leer Deuteronomio y todo el Antiguo Pacto,
sino que es también la visión de arrepentimiento que tienen y comparten algunas denominaciones cristianas hoy en día. En especial, aquellas que interpretan la Biblia desde una perspectiva legal o que entienden que el gran conflicto se basa en la desobediencia o la violación de la ley moral de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Sin embargo, como ya hemos visto en lecciones anteriores, el gran conflicto no es un problema legal o de desobediencia a la ley moral de Dios, sino que es una mentira sobre el carácter de Dios y su gobierno que resultó en rebeldía y en un alejamiento de la protección que nos brinda la ley de Dios o la ley del renunciamiento por amor. Y yo te pregunto, ¿qué peligro puede traernos el interpretar o entender algo tan importante como el arrepentimiento solamente por medio del libro de Deuteronomio sin considerar lo que toda la Biblia nos dice al respecto? Piensa, por ejemplo, en los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Si vemos el arrepentimiento desde la perspectiva de Deuteronomio, podríamos decir que los escribas y los fariseos vivían en arrepentimiento, ¿sí o no? Podríamos decir que ellos vivían alejándose del pecado y rechazando la maldad de las naciones paganas, ¿sí o no? Podríamos decir que nadie daba más muestras o frutos de arrepentimiento que ellos al vivir vidas dedicadas a la santidad y a la obediencia absoluta e incuestionable de la ley moral de Dios, ¿sí o no? Sin embargo, ¿cómo es posible que si su arrepentimiento por el pecado ni la obediencia a la ley moral de Dios los hizo desistir de matar al Hijo de Dios de la manera más cruel y violenta que un ser humano podría morir? ¿Acaso sus vidas no son un ejemplo de que podemos experimentar el arrepentimiento a la manera de Deuteronomio y aún así no conocer a Dios? Y si el arrepentimiento es solo algo que cambia mi estatus legal delante de Dios y me permite someterme a su soberanía como Rey del universo, pero no me ayuda para nada a conocer su amor como Padre nuestro que es, ni a disipar el dolor y el temor que la mentira de Satanás ha creado en mí cuando estoy ante la presencia de Dios, entonces, ¿para qué me sirve el arrepentimiento y de qué manera soluciona el gran conflicto? Espero que a estas alturas no haya nadie preguntándose si Deuteronomio está mal o si Moisés estaba equivocado, porque ese no es el espíritu con el cual deberíamos estar tomando este estudio. Como ya he dicho anteriormente, no se trata de si los profetas o la Biblia tienen errores o no, o de si algunas partes de las Escrituras están mal mientras que otras sí están bien, sino que se trata de que la Biblia como un todo nos muestra quién es Dios, pero lo hace en la manera de un crecimiento progresivo y gradual del hombre con respecto a la revelación de la verdad de Dios, que es Jesucristo. Por lo tanto, la perspectiva que Deuteronomio nos da de lo que es arrepentimiento es tan solo el comienzo, o pudiéramos decir más específicamente, es la manera más inmadura o infantil de apreciar todo lo que encierra el arrepentimiento. Esa era la condición de Israel. Ellos eran como niños malcriados que solo respondían a la obediencia de leyes y ordenanzas por medio de las manifestaciones de poder y autoridad. Ellos no querían ni estaban buscando ver en Dios a un Padre amante, sino que más bien ellos solo querían encontrar en Dios un guerrero todopoderoso que los pusiera por encima de las demás naciones y los hiciera sentirse orgullosos de su exclusividad. Es por eso que para ellos todo era una cuestión de obediencia y todas las cosas, como el amor, el arrepentimiento, la transformación, la santidad, el valor de una persona, su nivel de compromiso, así como su lealtad y fidelidad, eran filtrados por la obediencia absoluta e incuestionable a las órdenes de Dios que tenían. En algunos casos era Jehová, pero en otras ocasiones era Baal y los demás dioses paganos. En resumen, Dios nos toma siempre donde estamos y por amor condesciende con nosotros de maneras que nunca imaginamos, pero lo hace. Aún así, su objetivo no es dejarnos donde estamos, sino acompañarnos en un crecimiento progresivo donde poco a poco nos va manifestando su gloria para que lo conozcamos tal cual es.
Dicho esto, podemos entrar a analizar qué quiso decir Pedro cuando dijo que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que no perezcamos. Segunda de Pedro 3:9. Primeramente, la palabra que se traduce como arrepentimiento es en griego metanoia, que literalmente significa cambio de mente. Ahora, esta idea de mente viene de la palabra griega naeo, que significa percibir con la mente, comprender, tener comprensión o considerar algo desde otra perspectiva. Por lo tanto, cuando Pedro dice que Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, lo que está diciendo es que Dios quiere que todos sus hijos lo percibamos o consideremos verlo desde otra perspectiva muy diferente a la que normalmente lo vemos o creemos que Él es. Y la pregunta sería, ¿cuál es esa perspectiva o esa manera en la que normalmente vemos o percibimos a Dios? Y es aquí donde entender en qué consiste el gran conflicto es de suma importancia. Porque el gran conflicto no se basa en una guerra de ver quién tiene más poder, si Dios o Satanás, o de ver a quién nosotros obedecemos, si a Dios o a Satanás, sino que el gran conflicto es sobre quién tiene o dice la verdad sobre el carácter y el gobierno de Dios, o es Jesús o es Satanás, pero ambos no pueden estar en lo correcto. Y yo te pregunto, lee Apocalipsis 12 del 7 al 9. ¿En qué consistió la batalla o la guerra en el cielo? ¿Fue una guerra física o con el uso de la fuerza y la violencia, o fue una guerra de ideas donde Satanás levantó una gran mentira contra el carácter de Dios y su gobierno? Según el verso 9, ¿a cuántos engañó Satanás con esta mentira sobre el carácter de Dios y su gobierno? Y si todo el mundo ha sido engañado con esta falsa representación de Dios, ¿qué quiere decirnos eso con respecto a la manera en la que normalmente vemos o percibimos a Dios? ¿Lo vemos como realmente es o como Satanás ha querido que lo veamos? Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué sería entonces ser movidos a arrepentimiento? Arrepentimiento no es una condición que Dios exige de nosotros para entonces darnos todas las cosas, sino que arrepentimiento es dejar de ver o percibir a Dios de la manera en la que Satanás nos los ha hecho ver, para comenzar a verlo de la manera en que Jesús nos dijo que es. Ese es el cambio de mente que Jesús vino a lograr en cada uno de nosotros. Ese fue el cambio de mente del cual predicó Juan el Bautista para así preparar el camino de la primera venida de Jesús. Ese fue también el cambio de mente que Jesús mismo proclamó y condujo a las personas para que lo experimentaran. Y fue también el mismo cambio de mente que anunciaron y proclamaron los apóstoles y con el cual revolucionaron el mundo del primer siglo. Pero ese es también el cambio de mente que todos nosotros estamos llamados a vivir y a proclamar para preparar así el camino para la segunda venida de Jesús. Es llevar al mundo a percibir a Dios no como la religión lo presenta, porque al final la religión muestra un Dios que le importa más que obedezcamos sus leyes y mandamientos que lo que le importamos nosotros como sus hijos, sino que llevemos al mundo entero a ver a Dios solamente por medio de la revelación de Jesús. Porque como dijo Juan, el discípulo amado, solo el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo puede dar a conocer. Juan 1:18. Es por eso que cuando Marcos describe el evangelio que Jesús predicaba, él dice, después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios y decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Escucha bien, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas o en las buenas noticias. Marcos 1 del 14 al 15. Porque el evangelio comprende en sí mismo dejar de percibir a Dios como un tirano implacable y un juez severo y arbitrario para deleitarse en las buenas noticias de que Dios es nuestro Padre amante y que ver al Hijo es ver al Padre. Es aquí donde está el poder del evangelio que redime, transforma y restaura. Ahora, el arrepentimiento también conlleva dentro de sí el darnos cuenta de lo que somos. Porque una vez que entendemos que Dios es como Jesús dice que es, también entendemos
que el pecado ha corrompido en nosotros la imagen y semejanza de Dios con la cual fuimos creados. Por lo tanto, sabemos que en esta condición nosotros no somos dignos de confianza, porque la naturaleza pecadora nos hace incapaces de ser fieles. Y es aquí donde está la línea bien fina entre arrepentimiento y remordimiento. Porque el remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que la intranquiliza. En otras palabras, remordimiento es sentir pena por el pecado o la acción pecaminosa que acabamos de hacer, porque sabemos que traerá consecuencias en nuestras vidas. El remordimiento se centra en algo que sale de nosotros, mientras que el arrepentimiento se centra en lo que nosotros somos, no en lo que nosotros hacemos como resultado de ser pecadores. Arrepentimiento es reconocer que yo soy el problema, no mis acciones. Es reconocer que yo peco porque soy pecador y no que yo soy pecador porque peco. Porque cuando yo soy consciente de que el problema está en mí, yo nunca voy a tratar de buscar la solución en mí o tratando de hacer cosas para evitar pecar, sino que me voy a rendir completamente a Jesús, que es la solución que está fuera de mí y que sabe perfectamente cómo lidiar o quitar mi problema de pecado para siempre. Y yo te pregunto, lee Jeremías 17:9 y Santiago 1:14 al 15. ¿Cómo puede ser el arrepentimiento alejarnos de la maldad o del mal si es que el mal está dentro de nosotros? ¿Cómo puede ser arrepentimiento no volver a pecar si constantemente nuestro corazón nos induce a hacerlo? Cuando nosotros vemos el arrepentimiento solamente desde la perspectiva del antiguo pacto, corremos el riesgo de vivir aplacando o suprimiendo los síntomas del pecado en nuestra vida, sin tener la necesidad de ir a Jesús para que solucione el problema para siempre. Lee Ezequiel 36 del 25 al 26. ¿Quién es el que puede limpiarnos del pecado? ¿Quién es el que puede quitarnos el corazón de piedra o de pecado y darnos un corazón nuevo? Lee Mateo 11:28. ¿Quién es el único que nos puede hacer descansar de trabajar incansablemente para no pecar? El bonus de esta semana lo vamos a extraer de Romanos 2:4 que dice: ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Hay muchas cosas que podemos sacar de este texto y para ello vamos a comenzar desde el principio. Primeramente, Dios siempre utiliza el mismo método para llevarnos al arrepentimiento. Y ese método es manifestándonos su inagotable e invariable bondad. En cambio, cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, podemos notar que la manera en la que se enseñaba o se buscaba llevar al pueblo al arrepentimiento o experimentar el arrepentimiento era creando en ellos temor a Dios. Era por medio del temor al castigo, los juicios o las maldiciones de Dios sobre las personas que desobedecían los mandamientos y las leyes establecidas dentro del antiguo pacto, que se lograba que las personas fueran movidas al arrepentimiento. Sin embargo, esto es una paradoja, porque si tenemos en cuenta que el arrepentimiento es cambiar en nosotros la imagen torcida de Dios como un tirano implacable y un juez severo y arbitrario, tratar de crear arrepentimiento por medio del temor lo que hace es acentuar mucho más la mentira de Satanás en vez de disiparla. Y una vez más, alguien podría preguntarse, ¿estaban mal entonces? ¿Estaban equivocados? No necesariamente, pero definitivamente tenían una comprensión bien inmadura de los métodos de Dios. O para ser más precisos, tenían una imagen incompleta del carácter de Dios y los principios de su gobierno. Sin embargo, cuando entendemos que la gran mentira de Satanás, o lo que conocemos como el gran conflicto, consistió precisamente en distorsionar en el universo entero el carácter de Dios y su gobierno basado en amor, entonces podemos comprender que el pueblo de Israel todavía estaba en un proceso de crecimiento y que todavía veía las cosas como niños espirituales y no como adultos maduros en la fe. Es por eso que no me canso de repetir que la Biblia hay que estudiarla como un todo y no como libros independientes.
y que por sobre todas las cosas, cada enseñanza necesita ser filtrada por el lente de Jesús. En segundo lugar, Pablo dice en Romanos 2:4 que cuando nosotros no reconocemos que el arrepentimiento es el resultado única y exclusivamente de las manifestaciones de la bondad de Dios, entonces estamos despreciando o menospreciando las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia. Ahora, tú puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero cuando enfatizamos la obediencia a los mandamientos de Dios como el medio para evitar juicios, plagas o castigos de Dios, es porque estamos despreciando las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, e ignorando que es precisamente su bondad lo único que nos mueve al arrepentimiento. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido ver el arrepentimiento de una manera mucho más amplia y más completa. Recuerda que entender qué fue lo que pasó o la razón del gran conflicto nos va a ayudar a entender también cuál es la solución o la manera en la que Dios hace que todas las cosas sean rectas nuevamente. Y finalmente, ojalá aprendamos de una vez que la solución a nuestro problema de pecado no se encuentra dentro de nosotros, sino fuera de nosotros, y que esa solución no viene en forma de una ley, tampoco en forma de un ritual, ni en la forma de un conjunto de verdades que muchas veces dogmatizamos, y mucho menos en la forma de un edificio al que hemos llamado equivocadamente iglesia, sino que la solución vino ya hace más de 2000 años, en la forma de un bebé indefenso y vulnerable que se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.